¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en su canal La Pelota está en el fondo en YouTube. Bueno, el día de hoy tenemos un programa, un contenido muy especial con el cual estamos arrancando una especie de segunda temporada para ustedes, agradeciéndoles todo lo que nos han comentado y lo que han visto de este canal en lo que fue la primera etapa de entrevistas, de contenidos, de algunos programas que hicimos para ustedes. Bueno, y hoy quise empezar esta segunda etapa con algo muy especial, los famosos Juegos Olímpicos, que han terminado y que han dejado una serie de críticas muy grandes y que, caramba, uno que tiene experiencia en este medio y en el deporte mexicano, me parece increíble que sigamos repitiendo tantas y tantas cosas. Pero he querido invitar a dos personas que están empapadísimas del tema, que son para mí quizás las mejores reporteras del deporte amateur, como lo llamamos en los medios, como son Betty Vázquez y como es Katy López, que pues todo mundo las conoce en el medio del deporte olímpico, del deporte federado, podemos decir, y que podemos encontrar en ellas respuestas bien importantes. Así que muchas gracias Betty, muchas gracias Katy, y ojalá podamos platicar aquí un ratito. Qué gusto, Raúl, no al revés, muchísimas Sí, gracias, de verdad un honor pero que pues nos dé este espacio, que nos dé esta oportunidad para adentrarnos a la cancha, ¿no? Y pasarnos un poquito al tema olímpico, que afortunadamente el fútbol tuvo un gran resultado y podemos hablar muy bien de él, pero se cuece aparte y tenemos también que ser autocríticos y dar su justo medio a lo que ha hecho el deporte mexicano en este ciclo olímpico, así que muchas gracias. Betty, qué gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. agradezco muchísimo de verdad tu invitación, tus palabras, las recibo con mucho cariño. Muchas gracias por lo que piensas de mí. Y bueno, pues sí, los Juegos Olímpicos, tú dices algo que es muy cierto, ¿no? Se siguen repitiendo las cosas y es casi como si nos regresáramos al ciclo anterior y al anterior y al anterior y al anterior. ¿No? Siempre que terminan unos Juegos Olímpicos se hace un análisis y decimos, bueno, pues hay que cambiar esto, hay que mejorar lo otro, hay que. Pero en realidad hay muchas cosas que todavía no se acaban de concretar y pareciera que es el disco de cada 4 años, bueno, ahora 5, pero me parece que ya hay que tomar las cosas con muchísima más seriedad. Ya no podemos ahora otra vez dejar que todos esos errores que se cometieron se repitan y más porque ahora el ciclo va a ser más chiquito. Entonces, como que va a haber menos tiempo de cometer errores, son 3 años solamente, así que ahorita hay que trabajar un poquito como que a marchas forzadas para llegar mucho mejor armados a París y además ya vimos que hay mucha gente que seguramente va a dar muy buenos resultados en París. A ver, díganme una cosa para empezar. ¿Fracaso? ¿Realmente es un fracaso? No, Hoy no. no como tal, no es un fracaso como tal, Raúl, pero sí me parece que hay que hacer una inflexión bien importante, observar la inflexión tan importante que sucede, porque si estamos igual que antes, entonces estamos peor, pero no solo estamos peor por la situación del resultado, sino porque por muchos años se ha invertido mucho más dinero al deporte que entonces no ha tenido el impacto que necesitan las estrategias deportivas. Y al final descubrimos que no es una cuestión de dinero, porque Cuba, Venezuela, Ecuador y Puerto Rico superaron en el medallero a México. No se trata de tener más dinero, se trata de eficientar el recurso. No es un fracaso, aunque no lo quieran creer, hemos tenido peores resultados. México ha regresado de Sí. otras ediciones olímpicas sin medallas, hace más de 50 años, mucho antes de México 68, pero O de con los una. últimos 25 años sí podemos decir que a lo mejor desde Atlanta 96 México no volvía sin una medalla de plata. Y en aquel entonces no existía un fideicomiso, ahora de nueva cuenta no está, pero tenemos la calidad de deportistas mucho más competitivos de lo que teníamos en aquel entonces. Sabíamos que el orgullo de un atleta en los 90 era traer su credencial del Comité Olímpico y su uniforme de selección nacional, era lo que más podían aspirar. Ahora hay deportistas que tienen becas de 60,000 pesos o más.
O sea, no es el dinero no ha sido el problema es cómo se ha administrado el recurso poco, mucho, que ahora hubo una época que hubo hasta 7,000 millones de pesos al deporte, incluyendo la creación de infraestructura, y ahorita hemos visto que hay 2,500 millones y ya no existe el fideicomiso fondo para el deporte de alto rendimiento a partir de este año. Eso nos tiene que poner en una posición muy diferente para el siguiente ciclo, que como bien dice Betty, faltan solo 3 años. Y analizando ahorita que íbamos tan bien en el ciclo olímpico, ganando los Juegos Centrocaribeños de Barranquilla con Cuba presente, que no pasaba desde hacía 52 años, siendo la tercera potencia del continente en los Panamericanos de Lima, algo que no sucedía desde México 54 y cuando competían 20 países y ahora son 42. Y de pronto llegan Juegos Olímpicos y, oh sorpresa, nos damos contra la pared porque algo pasó o algo no pasó para que ese ritmo embalado se mantuviera en Tokio, a pesar de la pandemia, porque hubo gente que mejoró en la pandemia, como insisto, Cuba, Venezuela y Ecuador, y gente que empeoró o se estancó. Betty. Yo no le daría tampoco definitivamente el calificativo de fracaso. A mí se me hace siempre como muy agresivo por darle un calificativo, muy agresivo darle a una delegación un calificativo de esa calidad, e incluso a algunos deportistas, porque aquí también habría que tomar en cuenta que cada deporte es diferente e incluso en cada deporte, cada actividad o cada participación tuvo sus características. Entonces, como que darle una calificación a todos. Sí, general no. Sería muy injusto, Claro. no se puede hacer eso. Es muy importante justo lo que Katia dice, no hay fideicomiso, eso prende focos pero rojos en todos lados. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, la iniciativa privada me parece que tiene que ahorita meterse muchísimo más, ya lo hace, bueno, pues ahora tendrá que volcarse más, pero a lo mejor con un esquema diferente. Hay muchos deportistas que junto con las becas tienen sus patrocinadores, lo cual también es muy bueno. Entonces, lo que un deportista ahora gana no tiene absolutamente nada que ver con lo que recibía un deportista en la época de Fernando Platas, en la época de Carlos Mercenario, en la época de Joel Sánchez, ¿no? Como muchos en algún momento ellos han dicho. Si yo en mi momento hubiera tenido todos estos apoyos, no, bueno, pero era realmente una época totalmente distinta. No romántica, pero bueno, pues sí, con recursos limitados únicamente a lo que daba el gobierno. Ahora, es el gobierno, ya no, o con un esquema diferente, porque lo va a tener que dar, pero habrá que ver cómo va a ser ahora. Y el apoyo de la iniciativa privada, que yo creo que tiene que ser muy importante y se tiene que mantener, porque de otra manera, gobierno y familias, eso no va a ser suficiente para que un deportista se prepare de manera adecuada y llegue ni siquiera a los Juegos Centroamericanos. Y otro tema, mencionaba, perdón, Katia, los resultados de los centroamericanos, los resultados de los panamericanos, pero sí habría que tomar en cuenta dos cosas. Uno, del continente a Juegos Olímpicos, pues obviamente la diferencia entre Europa, entre África, entre Asia. Y otro tema también importante. Muchas de las medallas que se obtuvieron en Lima son deportes que no son olímpicos. Entonces sí, se hizo mucha fiesta, qué bueno que se ganaron, pero esos deportes hasta ahí llegan y ya después se van a sus campeonatos mundiales o a Juegos Mundiales, pero ya no a olímpicos. Entonces tampoco hay que perder de vista este tema. Sin embargo, ahí sí quiero acotar una situación. Y es por eso, Raúl, Betty, que les comento que sí hubo retrocesos graves, porque por poner dos ejemplos, en taekwondo sí se ganó medalla de oro en Lima y se perdió el primer combate en ambas divisiones. Es más, taekwondo tenía con esos dos representantes a 2 medallistas mundiales. Los dos eran medallistas mundiales y perdieron su primer combate. Y en el caso del ciclismo le ganó a Colombia tanto en centroamericanos como en panamericanos. Es más, la velocidad por equipos femenil hizo récord de evento, 4ª del mundo, medalla de plata Jessica Salazar. Y a eso nos referimos con que no podemos calibrar en la misma balanza a todos, porque en ciclismo en verdad tuvieron el peor proceso selectivo de la historia de México en Juegos Olímpicos, al ser capaces de dejar a una recordista mundial, subcampeona mundial, finalista mundial, 9 veces campeona panamericana, la dejaron fuera y llevaron a una atleta que si bien no es mala, no es
el equivalente de la calidad que tenía Jessica Salazar. Y ahí sí es una negligencia absoluta de la federación, como otras en taekwondo, porque ¿qué le exigimos a Briseida Costa si ella se pagó a su entrenador? Y ya yéndonos con lupa, Raúl, podemos decir que, ok, sí, el béisbol acabó en 6º lugar igual que Aranza Vázquez, pero en el béisbol eran 6. O sea, acaban último de último. Sí, y Aranza Vázquez compitió contra más de 30 saltadoras para ser la 6ª. Y ahí sí no hay parámetro. Y en el caso de tantos cuartos lugares, no hablamos de que hubo 7 cuartos lugares, 7 probabilidades de ser medalla. Lo más doloroso es que tanto en el Comité Olímpico como en la CONADE, la expectativa era entre 6 y 10. La mínima era 6, que decía Carlos Padilla, superar lo hecho en Río, es decir, 6, porque en Río fueron 5. Fueron 5. Y Ana Guevara decía, a México no le va a ir bien, le va a ir muy bien. Y mencionó 10 medallas. Y esos cuartos lugares son esas 7 medallas que no se ganaron por situaciones. La verdad es que a mí me parece un poco injusto decir que el atleta es tiene la mentalidad del ya mérito. Para nada. No es la primera vez que se han enfrentado a estos escenarios. Lo hacen anual o bianualmente en los mundiales. Se han enfrentado a medallistas mundiales o campeones olímpicos en panamericanos, en otro tipo de eventos. No es la primera vez que los ven. Uh-huh. Yo lo atribuyo más a esos milímetros de Alejandra Valencia, a esas milésimas de segundo de Alexa Moreno, a esos mal llamados llameritos, de verdad que enfadan, a situaciones más bien en la administración deportiva, porque en el caso, y pongo esos 2 ejemplos, Alexa y Alejandra. Alejandra entrenó en su casa, en un rancho de allí cerca de Hermosillo. Alexa compró sus aparatos con su dinero, el dinero que le dieron del Premio Nacional de Deportes era casi $500,000. Eso le costaban los aparatos coreanos, desde pagarlos hasta traerlos a Mexicali. Los deja en Mexicali y el centro de alto rendimiento donde estaban cierra por pandemia. Y ella, por más que quiso cambiar sus saltos por unos más difíciles para que pudiera ganar medalla, pues los aparatos estaban encerrados. Si hubieran tenido una burbuja sanitaria a tiempo, porque el CENAR fue burbuja sanitaria aquí en la Ciudad de México en marzo de este año, esa burbuja debió existir desde el verano pasado. China no dejó de entrenar, muchos en Estados Unidos tampoco, y esos pequeños detalles hicieron que parecen detalles, pero no son tan detalle cuando te das cuenta que eso fue la diferencia entre subir o no al podio, que esos 4 medallas pudieron ser de oro alguna o de plata otra, si los chicos hubieran contado con las condiciones apropiadas de acuerdo a la administración deportiva de su deporte. Aremi Fuentes, bronce, ella esperaba plata. Su entrenador está vetado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, ni siquiera pudo estar en Tokio. Son de esas aberraciones que no das crédito que existan, que estén pasando. Ella no es un llamerito, ni ninguno de los que quedan en cuarto lugar. Exactamente. Pero es que están atravesando muchos a contracorriente, dando lo mejor de sí, y no solamente en el tema deportivo, también en el tema familiar. Joel Pacheco en maratón perdió 5 familiares por COVID, él se enfermó de COVID. Estamos hablando de condiciones financieras, de salud, deportivas, que de verdad fueron muy a contracorriente para esperar que el deporte hiciera algo. Y ahí es donde a mí sí me causa mucho dolor que queremos que el atleta haga todo sin que nunca se le dé nada. Es más, no se le pone atención más que el día que va a estar en Juegos Olímpicos y creemos que le aterró el escenario olímpico. No, ya ha estado allí. Yo escuchándolas, lo primero que pienso es qué rayos tienen que prometer medallas, y los que hemos estado en el deporte por vida, pues sabemos que puedes tener un mal día precisamente cuando te toca tu competencia, y pueden influir mil cosas, y entonces ya cambió toda la situación, pero ya hubo alguien que abrió la boca, que ni siquiera compite, como ella misma ya dijo, que no compitió, pues si no compitió, porque ya no te toca competir. O sea, pero no puedes poner de pretexto que tú no competiste y por eso no llegaron las medallas, ¿no? Eso es increíble de la señora Guevara. Sí. Francamente, y mira que tú sabes, Betty, que me cae muy bien, pero ha hecho un trabajo realmente muy malo. A ver, como las escucho, a ver, Betty, yo me quedé en que el gobierno tiene un dinero para el deporte. Antes había un fideicomiso, ahora ya no. Se lo da a la CONADE,
¿no? Y la CONADE lo tiene que repartir entre las federaciones. ¿Vamos bien? Sí. Más o menos, porque en algunos casos Sí. sí le da directo al deportista y el deportista tiene que ser administrador, contador y entregar sus facturitas una por una y entregar así directo, como el atletismo que tiene un problema de peculado y no le pueden dar a la federación, sino al atleta directo. Son pocos, pero hay casos. Y entonces el Comité Olímpico, ¿cómo interviene? ¿Qué tiene que ver el Comité Olímpico en la generación y en el trabajo de estos deportistas? ¿Dónde aparece el Comité Olímpico o cuál es su función? Es que ahí su función es totalmente distinta, o sea, ellos no crean deportistas realmente. Es un caso curioso el del Comité Olímpico en México, porque si tú te vas a otros comités olímpicos de otros países, su Comité Olímpico es un edificio y ya, porque al final se convierte en una especie como de oficina, como embajada, vamos a decirlo de esa forma, como una embajada del Comité Olímpico Internacional. Nada más que aquí, pues se les dio un terreno, se hicieron instalaciones, no existía la CONADE cuando se crea el Comité Olímpico Mexicano y existen esas instalaciones para entrenamiento, pero que básicamente sea el Comité Olímpico que tenga la función de crear deportistas, pues en realidad no. Ahora no ahora, me parece que sí lo tendrían que retomar, pero bueno, tenían como una especie de proyecto empezar a contar con escuelas de algunos deportes y permitir la entrada de niños y jóvenes a sus instalaciones, pero esto más bien por el tema de captar recursos. No sé si lo vayan a retomar más adelante, pero vamos, la función del Comité Olímpico, básicamente, yéndonos como muy a su función básica, es como ser una oficina de embajada, ¿no? Del Comité Olímpico Internacional. Son los que se encargan de hacer todo el proceso de inscripción para los Juegos Olímpicos. Y eventos del ciclo olímpico. Eventos del ciclo olímpico, centroamericanos, panamericanos y los olímpicos, y básicamente, entonces... Pero que haya sido en un momento dado Carlos Padilla como titular del Comité Olímpico quien dijera, bueno, pues vamos a ganar tantos, pues sí, porque al final de cuentas es parte de, ¿no? Pero a mí me parece también un poquito bueno y malo hacer esto, ¿no? Entiendo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes se aventó a decir que 10 medallas antes de la pandemia porque tenían sus estudios, todavía con Israel antes de que se fuera. Y con base en todo eso, ellos determinaron que a lo mejor se podrían ganar 10 y se aventaron el número de 10. Aún antes de la pandemia, a mí me parecía un número bastante aventurado. Con pandemia, pues mucho más. Entonces, creo que en ese sentido sí habría que ser un poquito más reservados, ¿no? Incluso siendo autoridad y a lo mejor teniendo ahí todos tus papelitos y tus numeritos, ¿no? Sin embargo, Betty, también quisiera acotar que sí es cierto, de hecho, lo más curioso es que el organismo deportivo más antiguo de México ya ni siquiera está congelado. La CODEME, es la CODEME, sí. La CODEME, que es la Confederación Deportiva Mexicana, surgió como unos 8 años después del inicio de la Revolución Mexicana, más bien de la culminación de la Revolución Mexicana. Por ahí de 1929 se crea este ente que diríamos... Ahorita lo entenderíamos como el sindicato de las federaciones deportivas mexicanas. Tenía una función importante porque sí, era un gestor pues que vigilaba las elecciones, los procesos de transparencia, más de vigilancia, de estas que eran pues al final asociaciones civiles, son asociaciones civiles que en el país se encargan, o esa es la idea, que se encarguen de estrategias para difundir, promover y maximizar su deporte. Después, por ahí del 32, un poquito después, se crea el Comité Olímpico Mexicano y es por ello que estas instalaciones que están en el norte de la Ciudad de México están muy cerquita de parte de los campos militares del ejército. Entonces, teniendo esta instalación solamente administrativa,
en, digamos, unos campos ecuestres que tenía el ejército, deciden, mientras Pero lo dan como dato. Clark Flores era el presidente del Comité Olímpico Mexicano, dicen, ok, vamos a darles este tramo para que ahí creen un centro deportivo, considerando que ya vienen los Juegos Olímpicos de México 68. Esto sucedió más o menos a mediados de los 60, que se crea el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, con el afán de reunir a todo aquel prospecto que tuviera el talento, la capacidad de llegar a México 68. A razón de ahí, esta instalación pues evidentemente deja una derrama para las generaciones posteriores, porque ahí se formó Fernando Platas, Belén Guerrero, los hermanos Salazar, Ana Guevara misma, pero poco a poco, en los 80s, cuando en la administración de Carlos Salinas se crea la CONADE, entonces inicia una pugna interna por ver cuál es el mejor administrador del deporte para México. Obviamente el dinero pues lo tiene la CONADE con Raúl González y el Comité Olímpico pues tenía la capacidad de registrar a los atletas, nadie más. E inicia pues no sé si decir una especie de lucha de poder, pero creo era sana porque cada administrador trataba de proveerle lo mejor al atleta. A partir de 2015, el Comité Olímpico deja de recibir un apoyo, un dividendo del erario y empieza a hacer su trabajo pues en solitario, ¿no? Pero la diferencia es que en otros comités olímpicos de otros países no solamente se acota a registrar a deportistas, también está la capacitación a entrenadores, la comisión de atletas, Solidaridad Olímpica, que tiene programas de apoyo a deportistas, por ejemplo, si en boxeo tienes atletas que tienen calidad, pero no tienen aquí un entrenador o una capacidad de entrenamiento, bueno, tú puedes llevar a tus atletas, gracias a estos programas que tiene el Comité Olímpico Internacional, a capacitarse con mejor calidad en otros lugares. En realidad lo que ha faltado es potenciar todos los brazos de gestión que tiene el Comité Olímpico Internacional a tu servicio. Es como estar en un buffet y tener lo mejor de lo mejor y siempre ir por el pico de gallo y totopos. No lo quiero poner en mala onda, pero es que hay mucho más que se le puede sacar de jugo a toda la ayuda que te da el Comité Olímpico Internacional, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, la Organización Deportiva Panamericana, o sea, hay un montón de organismos que te dan muchos brazos, de los que sí se asiste Cuba, Venezuela y Ecuador, o Puerto Rico, y de los que no ha sabido muy bien cómo capitalizar México. A ver, díganme una cosa. Antes, los reporteros, cuando me tocó ser y cubrir la fuente algunas veces, y ir a ese comité olímpico, y ir a la CODEME, y me tocó ir a la CODEME, y todo esto, caramba, lo voy a decir, yo pensé que el cáncer del deporte mexicano eran las federaciones, la verdad. Yo creo que el COVID... No se equivocó. Yo creo que el COVID, para ponerlo ahora, del deporte mexicano, siguen siendo las federaciones. Sí. Yo en serio que no veo, porque son ellos los primeros que tienen que tener el contacto con el niño, con la generación del deportista, con la generación del atleta. Y luego, ya que ellos tienen buenos atletas, buenos niños, buenos prospectos, entregárselos a los estados para que vengan las famosas Olimpiadas Nacionales y seguir un proceso. No hay, díganme ustedes, una regla, un reglamento para establecer esos pasos, porque yo veo, por ejemplo, que ya pasó el Comité Olímpico, la CONADE, y resulta que la Federación la primera piedra, o sea, la Federación de Ciclismo, nos da en la torre a todos y nadie puede hacer nada. Sí, la verdad es que es muy doloroso, y ¿sabe qué es lo peor? Que hicieron una chuza en la que se llevaron a 7 ciclistas de calle en su proceso de clasificación a Juegos Olímpicos, y la única que pudo decir esto está equivocado fue la Unión Ciclista Internacional, y solo pudo abogar por 2 casos de 2 ciclistas que no tenían la experiencia para ir a Juegos Olímpicos e iban a quedar, más allá de humilladas, iban a estar, iban a tener una muy mala experiencia olímpica. Y la UCI se basó en su ranking. Dijo, a ver, ellas tienen 10 puntos de ranking UCI. Es decir, solo han ido a tu campeonato nacional y algún otro evento. No están a la talla que necesitamos para unos Juegos Olímpicos, pero tenías otras 2 que sí. Aún así,
esta asociación de Edgardo Hernández no dio vuelta atrás, no registró a nadie. Imagine cómo están las cosas, que aun cuando la de fútbol es la que está en el ojo del huracán siempre y que sabemos cómo son sus procesos, es la que mejor desempeño tuvo en Tokio, estando como está. Sí, tienes razón. Oye, Betty, entonces, ¿qué tiene que hacer México para mejorar? Cambiar sus procesos. Yo sé que ir contra las federaciones, pues creo que el último que lo hizo fue Bernardo de la Garza y creo que metió a 2 a la cárcel o no sé cómo, no recuerdo bien ahora cómo. Todavía no. Pero bueno, cuando menos intentó ahí algo de ir y erradicar este problema. ¿Quién tendría que intervenir porque escucho muchas cosas, es que estamos mal porque no hacemos educación física en las primarias? Sí, sé que estamos muy mal, no existe un proceso, pero ojo, también aún así hay calidad y hay capacidad, a pesar de que en las primarias me los pongan nada más a botar la pelota o a correr como loquitos o no sé, está bien, eso está muy mal, pero eso creo que le toca más a la Secretaría de Educación. Educación pública. Que sé que la CONADE tiene que ver con educación, pero bueno, les digo que está todo enrollado. Pero ¿quién podría, Betty, decir, a ver, se acabaron las federaciones o las federaciones van a tener que rendir correctamente para poder eslabonar el niño que llega, que va a su federación, la federación que lo lleva al comité, a la CONADE y la CONADE que lo lleva al Comité Olímpico, para que sea una escalerita realmente? ¿Qué tendría que pasar para arreglar esto o es imposible? Híjole, decir que es imposible, sería muy triste, pero pareciera. ¿Qué tendría que pasar? Primero, no hay que olvidar que las federaciones son asociaciones civiles. ¿Quién las regula? Pues ellas. Las asociaciones civiles tienen miembros que en este caso de las federaciones son las asociaciones estatales. Quienes tendrían que regularse, es que es muy complicado. Existe todavía ahí el proyecto de crear una comisión que tendría la función de vigilar a todas las federaciones. No se ha creado, y esto está desde que estuvo Jesús Mena en la CONADE, no se pudo crear porque no se liberó el recurso para esta comisión. No existe la CODEME. ¿Quién las regula? Esa es la función de la CODEME. Entonces, como la CODEME está fuera del sistema nacional del deporte, pues no existe. Si las mismas asociaciones estatales no levantan realmente la voz y tratan de que sus propios organismos trabajen de manera adecuada con sus propios deportistas, porque al final resulta que muchas de las asociaciones están coludidas con el presidente de la federación y entonces arman ahí su club, pero no en beneficio del deporte, sino en beneficio de ellos. Entonces, si esto no se rompe, no es muy fácil que se pueda avanzar. La iniciativa privada, y retomo el tema de la iniciativa privada, en muchas ocasiones prefiere darle el apoyo directamente, por supuesto, que al atleta, que a una federación. Casos excepcionales. Casos excepcionales o caso excepcional, no sé, por ejemplo, Triatlón trabaja, me parece, bastante bien con sus atletas y con la iniciativa privada que tiene. Pero si tú le dices, por ejemplo, a un Carlos Bremen, le dices a un Carlos Bremen que le encanta apoyar al deporte, oye, ¿por qué no le das dinero a la Federación de Natación para apoyar más nadadores, más clavadistas, más chicas de natación artística, para fortalecer aguas abiertas, para hacer algo con el polo acuático? ¿Qué te va a decir Carlos Bremen? ¿A la de natación? Pues por supuesto que no. Primero que se arreglen. Por la UIF. Exacto, primero que se arreglen, primero que regulen todo lo que tienen ahí, primero que salga todo claro y después ya veré. Entonces creo que sí tenemos un problema muy fuerte, pero hay que arreglarlo. A final de cuentas tampoco se le puede dar la vuelta. Pero mira Betty, mira Raúl, yo tengo un mapa ahorita que es verdad lo que dices, Betty. Sí hay asociaciones en cada entidad. A veces cada federación desconoce a la asociación a la que no se alinea con las políticas. No se alinea, claro. Pero bueno, supongamos que 32 asociaciones hay en el atletismo o en el taekwondo. Cada asociación, la de la Ciudad de México, tiene sus clubes. Y cada club, y cada alcaldía en este caso, pues cada alcaldía tiene una representación y cada alcaldía tiene una serie de clubes. Desde allí, los papás y los deportistas y los entrenadores que están ahí encontrando el talento son
la primera punta, digamos, de la raíz. Piedra, digamos. De corresponsabilidad. Y quiero acotar dos cosas, tres. Una es el negociazo que es dirigir una federación. Nada más un ejemplo. Un campeonato, nacional un campeonato nacional de taekwondo. La pura inscripción, cuando van más de 5,000 atletas, te cobran un estimado de 2,000 pesos por atleta, dependiendo si vas a hacer combate y formas también. Pero no va uno o dos, cada entidad lleva un montón y además tienen que llevar la ropa que la federación autoriza, los petos que la federación autoriza, un montón, los cascos, y ya no se diga que van a la CONADE a decir, oye, voy a hacer mi nacional, necesito para las medallas el jueceo, o sea, a la federación no le costó nada y no hizo un nacional, y no es un nacional de adultos nada más, hay desde infantiles hasta másters. Lo grave es que ese es dinero que genera esta asociación civil por su propia cuenta y creen que no tienen que dar cuentas de lo que hicieron con el curso. Sí tienen que hacerlo y tienen que hacerlo a sus representados, a sus asociados. Pero hay otro recurso que se le debe, es el recurso que le da el gobierno. Ese es un recurso federal, es el recurso que de los impuestos sale para apoyar una política pública de ese deporte. Ese recurso sí puede ser auditado, analizado, y desde esa puntita, digamos, del gran flujo de dinero que llega a una federación, al menos en esa, sí hay una incidencia directa de corresponsabilidad pública, porque estás usando dinero público. Pero así como bien lo dice Raúl, el deporte es un entramado enorme, es cultura, es salud, es deporte per se, es educación, es hasta civismo. Y con esa capacidad de interinstitucionalidad también se le debe de gestionar, incluso al nivel de que se necesita entablar un contacto con la Federación Internacional de ese deporte para que esta a su vez diga, oigan, aquí sí transparentamos lo que está haciendo cada federación nacional con el dinero que genera. Miren, la de México generó tanto y gastó tanto. Eso sí es una responsabilidad porque sí se deben a sus federaciones internacionales. Y la mejor prueba es que la de tenis por poco pierde el registro ante la Federación Internacional por un altercado tremendo que traían dos grupos de poder. Y la Federación Internacional de Tenis dijo, a ver, si no le paran, les vamos a quitar la membresía. A ese nivel puede llegar el poder de una federación internacional sobre una federación nacional. Lo que necesitamos es tener una voz un poco más intensa desde los clubes y las asociaciones y también por parte de CONADE solicitud de mayor transparencia con los recursos públicos, pero también desde arriba que la jefatura de cada deporte entienda que también debe manejarse transparentemente. Y el mejor caso es el box. Por poco se quedan fuera de Juegos Olímpicos por la cantidad de amaños, casos de corrupción, compra de jueces en Río 2016. La Asociación Internacional de Boxeo Amateur no tuvo nada que ver en el torneo de box de Tokio a razón de la cantidad de corrupción que descubrieron ahí. Si las federaciones internacionales no aprenden a transparentarse, pueden vivir lo que vivió el box. Y por último, en las ciudades grandes vemos mucho el tema de que a los niños no se les da una clase de educación física integral, pero hay varias escuelas y yo estoy muy asombrada con muchos maestros de provincia, diríamos, que de verdad están mucho más capacitados y cuentan con espacios más aptos para dar en verdad detección de talentos. Y el mejor ejemplo es Cecilio Blancarte. Este señor es entrenador en una primaria en un rancho en Guanajuato y allí descubrió a Laura Galván. Al día de hoy sigue siendo su entrenador y la ha hecho romper como 5 veces el récord mexicano de 1500 y 2 veces el récord de 5000, la última en Juegos Olímpicos. Un maestro de primaria que cuenta con la capacidad de hacer algo así, mis respetos. No en todos los casos tenemos tan malos maestros, pero debemos de tomarlos con mayor seriedad y valorar a esos que de verdad están en cuerpo y alma dedicados a la vocación de darle a un niño una oportunidad de crecer en algo diferente que no sea violencia familiar, escasez o pobreza, y en el deporte lo puedan encontrar. Caray, sabía que no me equivocaba al hablar con ustedes dos. La verdad las felicito enormemente porque conocen el abecedario completo del deporte
amateur mexicano. Mal llamado amateur. Ya no tiene nada de amateur, tienes toda la razón. Las felicito y ojalá alguien las escuchara. Por lo pronto, les prometo que voy a tratar de que este programa se vea mucho y que las escuchen y que alguien se dé cuenta de que no nada más es, ay, no, fracasaron, no traemos las medallas. Hay que ir a los porqués. No. Los llameritos. Y gracias por ayudarnos a entender un poquito más. Yo lamentablemente veo que esto va a ser muy, muy complicado y más cuando faltan 3 años y van a tratar de sacar para bien de la imagen resultados por todos lados, que a lo mejor vienen a tapar un poquito lo mal que hacemos las cosas, pero a ver qué pasa. Betty, Katy, muchas gracias por estar aquí. Un honor, señor Raúl, de verdad que con un figurón, un estandarte del periodismo deportivo en México, uno de los referentes, para mí un honor, de verdad, muchísimas gracias, y esperemos, ojalá, y si se diera con todo el gusto del mundo otra vez, vas a ver que sí, claro que sí, las voy a volver a invitar. Betty. Gracias. No, pues muchísimas gracias, Raúl. Ya sabes que yo, si puedo, por supuesto que con todísimo gusto estoy aquí. Y pues que la gente escuche, sí, por un lado, es muy bueno que más o menos entienda, porque de repente hasta nosotras se nos mueve la cabeza de no poder entender qué es lo que pasa. Pero me parece que lo más importante aquí es eso, que no se le ponga calificativos tan extremos y tan innecesarios al deportista y que más bien, en lugar de verlo como una actuación negativa, que no lo fue realmente, como verlo una oportunidad y ojalá que próximamente muchos niños que hagan taekwondo, natación, gimnasia rítmica, artística, lo que sea que diga, a mí me gusta o yo entré a este deporte porque vi a fulanita en Tokio, a Perenganito en Tokio, porque vi que el mexicano participó. Creo que eso se convierte en un regalo muchísimo más grande que un podio. Es verdad. Gracias, cuídense mucho y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en La Pelota Está en el Fondo, la próxima semana con más contenidos. Gracias. La Pelota Está en el Fondo.